Bueno, ¿cómo les va? Buenas tardes. Vamos a trabajar en este video la propuesta educativa de Condorcet. Condorcet va a ser el padre, de alguna manera, del sistema de instrucción pública estatal, del cual, sobre todo, lo que va a ser después la conformación del sistema educativo en Latinoamérica y en Argentina concretamente, va a tomar, ¿no?, de sus escritos para volcarlo después en propuestas. Pero para trabajar la propuesta de Condorcet y viendo, digamos, lo que han trabajado historiadores de la educación, pedagogos, sobre la escuela como invento de la modernidad, la escuela es de la modernidad, la escuela es del siglo XVIII. Entonces, para ello, como siempre hacemos, es una breve síntesis, una breve descripción del contexto histórico en el cual nosotros enmarcamos la propuesta de Condorcet. Ustedes tienen el texto de Susana Bianchi. Este texto es interesante y tienen una ficha de cátedra también para poder trabajar la Revolución Francesa. ¿Se acuerdan que habíamos hablado que luego de la crisis del 17 asistíamos a la etapa denominada de las revoluciones burguesas? Hablamos algo de la Revolución Gloriosa, de la Revolución Inglesa, cuando trabajamos o enmarcamos la propuesta de Locke. Y mencionamos algo de la Revolución Francesa muy poquito cuando ustedes escucharon la clase de Rousseau, ¿no? Ustedes saben, creo que lo dije en ese momento, Rousseau muere antes de la Revolución Francesa, pero sus propuestas quedan impregnadas, ¿bien? No vamos a trabajar ni la Revolución Norteamericana ni la Revolución Industrial, porque no es propio para la materia. Pero Susana Bianchi dice, si la economía del mundo del siglo XIX se transformó bajo la influencia de la Revolución Industrial en Inglaterra, no cabe duda que la política y la ideología se formaron bajo el modelo de la Revolución Francesa. Francia proporcionó el vocabulario y los programas de los partidos liberales y democráticos de la mayor parte del mundo y ofreció el concepto y los contenidos del nacionalismo. Fue una revolución, además de repercusiones mundiales. No solo significó un hito en la historia europea, sino que sus efectos alcanzaron zonas muy alejadas como Hispanoamérica. Hasta la Revolución Rusa de 1917, la francesa se había transformado en el modelo revolucionario. Recuerden que dijimos que esta economía en ascenso en Inglaterra había tenido un lugar, digamos, podríamos decir en lo político, a partir de esta revolución gloriosa, de esta revolución inglesa, y que en Francia todavía esperaba tener ese lugar. Nosotros, la Revolución Francesa, como les pongo acá, es el origen de la crisis política del antiguo régimen. Nosotros vamos en Francia, la forma en que se presentaba esta monarquía previa a la revolución es una monarquía absoluta, lo que ellos denominan el antiguo régimen, y fundamentalmente, a diferencia de lo que nosotros teníamos, de lo que sucedió en Inglaterra, acá no había sucedido, digamos, una revolución previa que le permitiera a la burguesía tener el poder, sobre todo en lo que fue en ese momento en el Parlamento. Fue un fenómeno importante, sucedió en el país más poblado de Europa, fue una primera revolución de lo que consideraba o se consideraba en ese momento una revolución de masas, fue ecuménica y cambió la dialéctica de la política, cambió la perspectiva y la forma, digamos, de concebir lo político. El antiguo régimen estaba conformado, perdón, me parece buena esta filmina. El antiguo régimen estaba conformado por este tipo de sociedad. Recuerden, una sociedad estamental, una sociedad en la cual había un sector privilegiado, que era la minoría, conformado por los nobles y la iglesia, el clero, y un sector no privilegiado, formado por grupos marginales,
campesinos, artesanos y la burguesía. En Francia, a este sector de los no privilegiados se los denominó el tercer estado, mientras que el sector privilegiado, ¿no?, estaba como conformado en dos estados, ¿no?, el de los nobles y el del clero. ¿Cuáles son los antecedentes de la revolución? Por un lado, los antecedentes ideológicos, que tienen que ver con las ideas que van a conformar este movimiento revolucionario, y con el iluminismo del siglo XVIII. Nosotros algo habíamos estado hablando ya cuando hablábamos de Locke como padre del iluminismo. Habíamos dicho que a partir de fines del XVII, pero sobre todo del siglo XVIII, era el siglo de la modernidad, era el siglo en donde se consolidaban de alguna manera este proceso que nosotros habíamos iniciado post-crisis del 14, desde lo económico a partir del modo de producción capitalista, desde lo político a partir de la conformación de los estados nacionales, ¿sí?, y acá sí la consolidación, un nuevo sector social que va a ser la burguesía, y las ideas eran las ideas de la ilustración, del iluminismo, del liberalismo en materia política, y el liberalismo que va a ir conjuntamente luego de la mano del liberalismo económico. No lo vamos a trabajar, pero bueno, sería toda la línea que en una historia económica trabajaríamos con la influencia y los aportes de Adam Smith, ¿sí? Además, es una modernidad, un siglo XVIII que habíamos dicho contractualista por excelencia, y es un siglo XVIII en donde desde lo educativo y desde lo pedagógico fundamentalmente se conforma y se propone, ¿sí?, el sistema de instrucción pública. Esos serían un poco los antecedentes que estaban dando vueltas alrededor de este movimiento, ¿sí? De alguna manera también, como Susana Bianchi va a trabajar mucho la cuestión de la esfera pública de la política, va a señalar los escritos de Chartier, ¿no?, que Chartier está trabajando. Chartier era uno de los historiadores, ¿sí?, de la cuarta etapa de la Escuela de los Anales, donde se planteaba que los periódicos, los salones, habían creado la esfera pública de la política, es decir, los espacios donde los individuos hacían un uso público de la razón. Era un espacio de discusión, de comunicación, de intercambio de ideas. Esto no significaba que la opinión pública fuese considerada la opinión de la mayoría. Público no significaba pueblo. Por el contrario, la opinión pública era la opinión de los hombres ilustrados. Era incluso la opinión de los hombres de letras, opuestos a los populares o al populacho, de opiniones múltiples y versátiles, plagadas de prejuicios y pasiones. La frontera estaba entre los que podían leer y escribir y entre quienes no podían hacerlo. Desde esta perspectiva, los hombres ilustrados, que encarnaban a esta opinión pública, eran quienes debían erigirse de alguna manera en representantes del pueblo. En síntesis, dentro de la esfera pública se conformaba una nueva cultura política con una nueva teoría de la representación. Y ahora tiene que ver, recuerden, si la monarquía absoluta, ¿no?, la teoría de la representación de la monarquía absoluta era que el monarca era monarca, porque Dios le había dado ese lugar. Vemos otra representación con la monarquía parlamentaria y otra representación con la propuesta del contractualismo y la voluntad general de Locke, ¿sí? Se planteaba un nuevo lugar de este sector ilustrado, ¿sí? La nueva cultura política reflejaba de alguna manera la crisis de la legitimidad de la monarquía absoluta, que alcanzaba a estos amplios sectores de la sociedad. Entonces, estos hombres de letras, de alguna manera, también estaban rodeados y conformados en sí mismos con estas nuevas ideas, que eran lo que nosotros acá nombrábamos los antecedentes de la revolución. Cuando nosotros trabajamos la Revolución Francesa, insisto que vamos a decir rápido, vamos a hablar, la planteamos como un movimiento, como un proceso inscripto en un periodo histórico,
Y cuando uno empieza a leer los escritos de los historiadores acerca de el tiempo en el cual uno puede estar ubicando a la Revolución Francesa, uno puede hacer una distinción entre aquellos que plantean que la Revolución Francesa se inicia con la toma de la Bastilla en 1789 y termina con la llegada de Napoleón al poder. Estos historiadores, estos analistas, son los que plantean que Napoleón de alguna manera traiciona aquellos principios revolucionarios. Entonces, por eso todo el período revolucionario francés no va a ser tenido en cuenta. Y hay otros que también plantean que es hasta la llegada de Napoleón, no porque Napoleón traicionara los principios de la revolución, sino precisamente porque plantean desde una mirada, podríamos decir, positiva del accionar napoleónico, ¿no? Que en ese momento Napoleón lleva los ideales de la Revolución Francesa al resto del mundo y digamos, y en tanto revolución había terminado, ¿sí? Con lo que se entiende por el concepto de revolución. Mientras que otros autores entonces también lo plantean que la Revolución Francesa llega hasta 1814, incluido el periodo napoleónico, ¿no? Que es como un largo proceso revolucionario y se termina con la caída de Napoleón y la restauración de la monarquía. ¿Cuáles son, cuando uno trabaja la Revolución Francesa, aquellos conceptos que uno le ayudan a poder explicarla? Desde lo político y social tiene que ver con la conformación del Estado, con la conformación de nación, de patria. La Revolución Francesa lleva consigo una política anticlerical, la libertad, la igualdad y la fraternidad como principios, no solo de Francia, sino que va a ser también, como dijimos recién, el legado. Desde lo educativo, la conformación del sujeto pueblo. El sujeto, ¿se acuerdan? Nosotros veíamos, ¿no? El sujeto era, habíamos visto, por ejemplo, que era el gentilhombre, que era el gentleman. Acá el sujeto va a ser el sujeto pueblo, el sujeto ciudadano. Conceptos como obligatoriedad, igualdad y libertad también van a entrar en la propuesta educativa de este siglo XVIII francés. El concepto de instrucción pública y de sistema educativo. Esos serían como los grandes conceptos o las grandes líneas que uno debería tener en cuenta cuando emprende el estudio, la lectura de los procesos educativos ligados al periodo revolucionario. Entonces, si acá nosotros fuéramos historiadores y no tuviésemos en cuenta el aspecto educativo, uno podría organizar la revolución para su estudio y el análisis en distintas etapas. Esto es interesante porque también rompe de alguna manera con que la Revolución Francesa fue homogénea desde el inicio hasta el fin. No lo fue. Hay distintas etapas, se marcan distintas etapas y para cuando uno lo trabaja desde la educación, ¿sí? desde las ideas, desde las propuestas educativas, desde las ideas pedagógicas, uno lo va a plantear a cada una de estas etapas. Vamos a hacer una distinción de estas etapas. La Revolución Francesa, entonces, en estas etapas podría estar marcada por lo que nosotros denominábamos una primera etapa que va a ser la Asamblea Nacional, una segunda etapa que es la Convención y otra tercera etapa que es la etapa napoleónica. Sin embargo, insisto que desde lo educativo, nosotros vamos a plantear, por un lado, o al interior de estas asambleas, como tres momentos de estas asambleas. El primer momento de la asamblea va a ser la asamblea general, ¿sí? Vamos a ubicarla, la asamblea nacional, la asamblea constituyente y la asamblea legislativa, ¿sí? Una distinción en cada una de estas etapas, en cada una de la etapa de la asamblea. Una segunda etapa que va a ser la etapa de la convención y una tercera etapa que va a ser la etapa que nosotros denominamos el periodo napoleónico con, ahí decimos, el directorio, el consulado y el imperio. ¿Se entiende? Entonces, desde una mirada netamente histórica, uno trabaja el periodo de las asambleas, de la convención y el periodo napoleónico.
A nuestros fines educativos, nosotros vamos a tener al interior de las asambleas distintas etapas de esta asamblea, una etapa que va a ser la convención y al interior del periodo napoleónico nuevamente 3 etapas. Para que luego de sucedida esta Revolución Francesa, nosotros volvamos de alguna manera a lo que se denominó la restauración borbónica, que era la restauración de la monarquía absoluta en Francia. ¿Sí? Esto es bien interesante que ustedes lo tengan en cuenta para poder entender los textos, ¿sí? Para que ustedes entiendan los escritos tanto de Susana Bianchi como creo que también tienen algo de Baganiano, tienen algo, bueno, de Condorcet, ¿sí? o la ficha de cátedra. Otra distinción a tener en cuenta es que en el periodo de las asambleas fue un periodo comandado por una fracción de la burguesía llamada gerondinos. Los gerondinos es una fracción de la burguesía que en realidad lo que va a pretender en esto de empezar a oponerse a la monarquía absoluta, va a pretender cambios más paulatinos, más ligados a lo que fueron los cambios en Inglaterra, ¿sí? Entonces están pensando quizás en una monarquía parlamentaria, en ponerle límites a esta monarquía, mientras que la convención, que va a estar al mando de Robespierre, está al mando de otra fracción de la burguesía, que van a ser los jacobinos, que pretenden cambios más radicalizados, cambios más profundos, ¿sí? No solo desde lo político, sino también desde lo económico, y lo vamos a ver también en materia educativa. Lo que vamos a tener acá entonces, nosotros nos vamos a encontrar en primer lugar con la primera asamblea. En esta primera asamblea, frente a la crisis política y económica, frente a la crisis de legitimidad monárquica, frente a un sistema de impuestos que estaba poniendo a Francia en un lugar, podríamos decir, complicado desde lo económico, y por el otro lado, con un intento aristocrático de recuperar el Estado, ¿sí? frente al avance del poderío político de la burguesía, y frente entonces a esta crisis política y económica, se hace un llamado, se convoca a los estados generales. Esta convocatoria a los estados generales, en donde estaba representado el clero, la nobleza y el estado llano, o el tercer estado, que lo habíamos visto, no se reunía desde 1615. Esta convocatoria a los estados generales, era convocada cada vez que surgía algún tema de importancia para poder hacerlo. En realidad, nosotros vamos a estar hablando en estos momentos de una Francia en donde todavía los nobles gozaban de privilegios, donde a los nobles se los sacaba, o sea, había una exención de los impuestos, no pagaban impuestos, seguían teniendo derechos feudales, derechos de privilegio para poder cobrar impuestos, y además ocupaban los cargos oficiales. Digamos, todavía había una nobleza y una monarquía afianzada en esto que nosotros denominamos antiguo régimen, y que también desde lo económico muy ligado al área rural, a prácticas que todavía parecían más ligadas a lo que fue el modo de producción feudal. En muchas partes de Francia no existía todavía el papel moneda, digamos, había todavía una sociedad, ¿no? Uno la mira en relación a Inglaterra y era muy diferente, ¿sí? Era una sociedad muy diferente la sociedad francesa. Bueno, en relación a lo económico, nosotros habíamos estado trabajando muy rápidamente lo que fue el mercantilismo, con medidas, ¿se acuerdan? Fundamentalmente de los siglos XV y XVI. Trabajamos algunas cuestiones del liberalismo, sobre todo el liberalismo político, ¿no? Con Locke. Y nosotros en Francia, previo a la Revolución Francesa, nos vamos a encontrar en realidad con algo que vamos a denominar
con un modelo económico que vamos a denominar fisiócrata. La economía de Turgot. ¿Quién era Turgot? Turgot era el primer ministro de Luis XVI, es un economista fisiócrata. Los fisiócratas ponen el acento, como les digo ahí, en la eficaz explotación de la tierra, en la libertad de la empresa y el comercio, en la eficiente administración de un Estado nacional único y homogéneo. Piensen que todavía en Francia este Estado nacional único y homogéneo se estaba construyendo. Plantea básicamente la abolición de las restricciones y las desigualdades sociales, una equitativa y racional administración tributaria, y por supuesto esto va a ser totalmente incompatible con las monarquías absolutas. En realidad no va a ser compatible con las monarquías absolutas, precisamente porque en realidad una de las primeras medidas que lleva a cabo Luis XVI frente a esta crisis económica que estaba sacudiendo Francia. Además, bueno, Francia va a aportar, estaba devastada financieramente, ella aporta para la Revolución Norteamericana, pero digamos esto no lo vamos a trabajar ahora. Lo que plantean en realidad es el cobro, es el cobro de impuestos a los nobles, es el cobro de impuestos a la aristocracia. Entonces esto va a llevar a la primera ruptura, ¿sí? Por eso habíamos dicho, es un intento aristocrático por la toma del poder, va a llevar a la primera ruptura entre la monarquía y la aristocracia, ¿sí? en estos principios, sobre todo cuando nosotros vamos a ver y vamos a trabajar la propuesta económica. Dice, fíjense, acá lo trabaja Susana Bianchi en la página 122, ¿sí? Cuando trabaja sobre la fisiocracia. Chocó, dice Turgot, contra una inconmovible aristocracia opuesta a un sistema impositivo que tocase sus privilegios. El conflicto entre los intereses del antiguo régimen y el ascenso de nuevas fuerzas sociales era más agudo en Francia que en cualquier otra parte del mundo. Por lo tanto, la reacción feudal sería esta aristocracia que todavía seguía teniendo poder, fue la chispa que encendió la revolución. Los economistas de la Ilustración, los fisiócratas, fíjense, Ilustración y fisiocracia van de la mano, habían planteado soluciones, consideraban que era necesaria una eficaz explotación de la tierra, etcétera, etcétera, y frente a las críticas al mercantilismo, consideraban que la riqueza no estaba en la acumulación, sino en la producción, esencialmente agrícola. Por lo tanto, para que prosperara era necesario levantar las trabas y dejar hacer. Laissez-faire, laissez-passer, que viene de Quesnay, no Keynes, Quesnay, ¿sí? Que va a ser el fisiócrata, pero dice para dar libertad a los productores, a las empresas y al comercio. Pero los intentos de llevar a cabo estas reformas en Francia fueron un fracaso, digamos. Ahí está el primer motivo por el cual se llama a los estados nacionales. Bueno, acá hay algunas imágenes sobre la revolución está despertando al tercer estado, ¿no? Parecía que estos privilegios, ¿no? Hacían que se levantasen con fuerza el tercer estado. La revolución, el gran temor de una sociedad estamental basada en privilegios, fíjense, ¿no? Estas dos son bien interesantes, ¿no? ¿Quién está arriba? La de la derecha. ¿Quién está arriba de un aristócrata, ¿no? Va a ser un mendigo, un burgués. Fíjense ahí del otro lado la iglesia, el ilustrado por encima, la iglesia agarrando a la monarquía. Son bien representativas. Y por supuesto acá también me parece interesante este mapa, porque en realidad lo que está mostrando el mapa son los puntos o los focos en donde se dispara esta revolución, donde se da inicio a esta revolución, y que por supuesto esta revolución va a ir de la mano de una contrarrevolución. Cuando uno a veces está en estos minutos que parecen largos, pero son cortos, digamos, trabajar esta propuesta
Condorcet y en el marco de la revolución en una hora es muy corto el tiempo. Y uno a veces parece que fuera un relato, ¿no? Un relato sin conflictos. Y esto tuvo conflictos al interior como tienen todo proceso histórico, ¿no? Con conflictos profundos entre aquellos que eran partidarios o estaban en contra de la monarquía, pero aquellos también partidarios de la monarquía, ¿no? Y sobre todo lo que era hacia alrededor de Francia, ¿no? Entonces acá es bien interesante cómo en estos focos, en los cuales se fueron llevando a cabo la revolución, y por el otro, y cómo se expandió, ¿sí? Y por el otro lado, aquellas regiones, sobre todo las regiones de un rosa más oscuro, ¿sí? Serían como aquellos focos violentos en donde se enfrentaban también los partidarios de la monarquía. Acá hay otra, ¿sí? Con la proclama revolucionaria que significó, ¿no? la revolución en sí misma. Entonces, en este primer momento, en el periodo de las asambleas, nosotros vamos a hablar o hay que tener presente el levantamiento popular del 14 de julio, como la toma de la Bastilla, ¿no? La Bastilla era el lugar representativo, es fuerte esta representación porque es el lugar donde estaba el rey. Se encarcela al rey, caída del absolutismo, y cuando se empieza a trabajar, cuando empiezan a plantear estas propuestas, sobre todo gubernamentales, estos gerondinos, ¿no? Que en esta asamblea se escuchan, alzan la voz, en realidad nosotros vamos a tener que, para muchos burgueses, era más aceptado una monarquía constitucional basada en una oligarquía de propietarios y no en una asamblea representativa, ¿sí? Entonces esto es interesante porque en realidad lo que se pretendía, o estos grupos gerondinos lo que pretendían, era una monarquía constitucional, era poder lograr, mirando Inglaterra, llevar a cabo este proceso. En este sentido, me parece interesante esto que estamos poniendo acá, ¿no? Que el clásico burgués liberal que está actuando en este momento no era demócrata, era creyente de un constitucionalismo en un Estado secular, con libertades civiles y garantías para la iniciativa privada, gobernado por contribuyentes y propietarios. En el tercer estado, que dijimos que en ese tercer estado van a estar no solamente los burgueses, sino también los campesinos, los artesanos, el estado llano, quien toma, uno puede decir, las riendas de este proceso revolucionario va a ser la burguesía. Y esta burguesía que toma las riendas en este periodo de la asamblea van a ser los gerondinos, que no solamente son burgueses, es un típico burgués liberal, pero que el burgués liberal no es demócrata, no pretende, ¿sí?, la representatividad de todos, sino lo que está pretendiendo es un constitucionalismo, una constitución, en un Estado secular, ¿sí?, porque se separa, se divide de la Iglesia, con libertades civiles, con garantía, pero que sea solo gobernado por contribuyentes y por propietarios, ¿no? Que solamente pueda un sector de esta sociedad, ¿sí?, poder gobernar. Por eso decíamos que para muchos de ellos era mucho más aceptado, para estos burgueses, una monarquía constitucional basada en una oligarquía de propietarios y no una asamblea representativa, y no en todo caso una república, como podríamos pensarlo, que finalmente se llega, ¿sí? Pero en este momento se está presentando esto. En segundo lugar, hablábamos de la Asamblea Constituyente. En esta Asamblea Constituyente es donde se declaran los derechos del hombre y del ciudadano. Me parece también interesante lo que dicen algunos autores, que esta declaración es un documento en contra de la sociedad jerárquica y de privilegio de los nobles, pero no es un documento a favor de una sociedad democrática o igualitaria, ¿sí? No lo es, esto es bien interesante, cuyos principios, como todos sabemos, son la libertad, la igualdad y la fraternidad, ¿no? La libertad, este concepto de libertad, que para nosotros es cercano, digamos, para nosotros por lo que estamos trabajando y estudiando, es cercano porque lo teníamos ya en el siglo XVII en Inglaterra, la libertad de los individuos, la libertad de empresa, de comercio, las libertades individuales,
la tolerancia de culto, la libertad para poder asociarse política, social y desde la ruptura de los sindicatos, ¿no? Del gremio en realidad, que era el gremio medieval, la libertad de palabra, la libertad de reunión. La igualdad era fundamentalmente la igualdad ante la ley, ¿sí? Suprimiendo los privilegios de sangre y de nacimiento. Por ahí, ruptura con la aristocracia, con la monarquía. Estos burgueses decían, bueno, somos iguales ante ellos, por lo tanto hay una igualdad civil, una igualdad personal, una igualdad fiscal, en detrimento de esta monarquía y aristocracia, ¿sí? Y finalmente, la fraternidad, que tiene que ver con el concepto de nación, con el concepto de hermandad, con esto tan fuerte que suena para la constitución de las naciones, sobre todo, bueno, todos eran franceses, todos somos franceses, ¿no? Entonces ahí hay como una relación de hermandad, más allá de la distinción, en el sentirse parte de, ¿sí? El sentirse parte de un pueblo, parte de una nación. En estos momentos, como puse ahí, se suprimen los privilegios, se nacionalizan los bienes eclesiásticos, la Iglesia queda bajo el poder del Estado. Fíjense cómo se rompe también en con el antiguo régimen en relación al lugar que ocupa la Iglesia, ¿sí? En esta aristocracia y en estos, acuérdense de esta primer filmina de estos estamentos privilegiados. Y por primera vez se plantea una división de poderes. Luis XVI, asambleas legislativas y jueces electos. Esto daría como una forma de gobierno en este primer periodo de las asambleas, como denominado monarquía constitucional. Acá hay un elemento nuevo, ¿sí? Que nosotros no lo nombramos, no lo teníamos en Inglaterra, que tiene que ver con la justicia. Acá tenemos escritos, por ejemplo, quien influye en esto es Montesquieu, Voltaire, ¿sí? Que trabajan sobre esta tercera pata del gobierno y que la anexan de alguna manera en la primera parte de la revolución, en este periodo de las asambleas. El pueblo se identifica con la nación. El régimen no se expresa solo en los intereses de clase, como les decíamos, sino que acá sí el concepto de voluntad general, ¿sí? La voluntad general del pueblo, esto es bien rusoniano. Y fíjense lo que va a proclamar esta asamblea esta asamblea constituyente. ¿Qué proclama? Que el rey ya no será Luis por la gracia de Dios, sino que es Luis por la gracia de Dios y la ley constitucional del Estado. Por lo tanto, Luis es el rey de los franceses. ¿Sí? Qué interesante, porque lo que hace acá es un planteo, un posicionamiento diferente en cuanto a la legitimidad del poder. ¿Sí? Esto que decíamos al inicio, que importaba tanto, ¿no? Luis ya no es solo por gracia de Dios, sino que además de la gracia de Dios, por la constitución del Estado. Bien interesante y que juega de alguna manera con el principio de voluntad general que nosotros habíamos podido ver en Rousseau. ¿Por qué? Nosotros no nos vamos a meter en esto, pero ¿por qué era importante desde el aspecto educativo? Porque por primera vez en esta asamblea constituyente se están presentando proyectos educativos. A partir de esta asamblea, de esta declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, acto seguido, dicen, se creará y organizará una instrucción pública común a todos los ciudadanos, gratuita en cuanto a las partes, y sus establecimientos serán distribuidos gradualmente con la división del reino. Para estos ilustrados, para estos franceses, la escuela debía formar ciudadanos, acá hay un nuevo sujeto, la escuela era un instrumento de emancipación y libertad, plantean la importancia de la educación cívica o instrucción cívica y la importancia del idioma francés como un elemento de unidad. Nosotros algo dijimos, me parece, cuando trabajábamos los jesuitas, ¿no? Que Durkheim
habla mucho sobre las escuelas jesuitas en Francia. Si hay algo que las escuelas jesuitas en Francia tardaron y no pudieron, digamos, meter en profundidad, fue el idioma latín, el latín, ¿no? El latino. Porque profundamente estas escuelas iban a tener, digamos, el principio posterior, ¿no?, a la Revolución, pero el francés como este elemento, ¿eh?, de unidad, este elemento que también hace a la nación, ¿sí?, desde una concepción de nación por ahí tradicional en todo caso, pero bueno, el idioma iba a ser importante. Bien, ¿cuáles son los dos proyectos que se presentan? Solo para que ustedes sepan, el proyecto de Talleyrand y Périgot, el proyecto de Mirabeau, que en realidad van a plantear la educación general y gratuita para todos los niños. Ahí empieza a discutirse si la educación tenía que ser obligatoria o no, ¿sí? Para algunos de ellos, como para Talleyrand, la educación no tenía que ser obligatoria, porque si uno de los principios de la Revolución Francesa era la libertad de los padres para poder mandar a sus hijos a la escuela, no podía obligárseles, ¿no? El Estado no podía obligarlos. Entonces también plantean este principio de la obligatoriedad. Se plantea el tema de la gratuidad. La gratuidad en algunos va a ser para solo la educación primaria, pero no para el resto de la educación. Hay una educación para la libertad, los contenidos de esta educación es el arte, el derecho público, ¿sí? Hay un desmantelamiento de las escuelas de la Iglesia por una fuerte política anticlerical, y después va a ser sustituido por un sistema nacional, digamos. Van a empezar a hacer proyectos y solo proyectos educativos, pero que empiezan a poner en el tapete algunas cuestiones que nosotros vamos a seguir viendo a lo largo de la historia. Por ejemplo, sí, lo de la obligatoriedad o no obligatoriedad, la gratuidad y demás, que bueno, han durado durante siglos estas discusiones. Luego tenemos la Asamblea Legislativa. En esta Asamblea Legislativa se aprueba entonces este sistema de monarquía parlamentaria, con un voto censatario, ¿sí? En este voto censatario se está pensando en que solamente pueden votar los que tienen propiedad. Por lo tanto, hay toda una discusión en cuanto a la igualdad ante la ley, pero cómo esta igualdad ante la ley podía también sobrellevar implícito o no la igualdad política. Entonces va a ser bien importante. Pero paralelamente a esto, durante todo este periodo, aquellos estados, ¿sí?, que rodean a Francia van a empezar a tener cierto tipo de solidaridad con la monarquía francesa. Sobre todo quienes van a colaborar con esta monarquía va a ser Austria y Prusia, que colaboran con la restauración del absolutismo, en los cuales se comienza una contraofensiva, ¿sí? Esto también lo va a trabajar en sus páginas Susana Bianchi, ¿sí? En esta, como dice en un momento cuando trabaja en la página 127, ¿sí?, dice: colaboran Austria y Prusia con la restauración del absolutismo. No era solo un acto de solidaridad política y familiar con Luis XVI, recordemos que su esposa María Antonieta era de Austria, sino fundamentalmente una medida defensiva, evitar la expansión de esas ideas y de esos movimientos dentro de sus propios reinos. Pero la amenaza exterior también parecía vincularse con conjuraciones internas. De este modo, la Asamblea Legislativa declaró la guerra a Austria en 1792. Esto es interesante por lo que les digo, para que ustedes vean que en realidad lo que sucede no es sin avances y retrocesos, sin luchas al interior de cada uno de estos procesos revolucionarios. Bien, en esta Asamblea Legislativa, acá para nosotros va a ser muy importante, porque lo que vamos
trabajar y a ver va a ser precisamente el proyecto y la propuesta de Condorcet. Condorcet lo presenta ante el Comité de Educación Social. Condorcet es un burgués, es un industrial, es un gerondino y plantea en su libro, yo no tengo el libro, lo tengo fotocopiado, que es la antología de Condorcet, el proyecto de lo que él considera debe ser la educación en Francia durante el periodo revolucionario. Por lo tanto, plantea la obligatoriedad del Estado, que el Estado debe hacerse cargo de la educación. Tiene que ser una educación general y gratuita. Para la República no debe haber pobres y ricos, sino solamente ciudadanos. Es un plan en el cual se plantea que la educación debe ser impartida a ambos sexos, suprime la religión, plantea una relación muy fuerte y categórica entre educación y política, y en realidad esto viene de la mano, por supuesto, con su propuesta ilustrada, ¿no? Cuando uno trabaja del proyecto de Condorcet, es un proyecto ilustrado, es una propuesta ilustrada, ¿no? Donde dice que el fin de esta educación es proporcionar un mínimo de instrucción necesaria para la felicidad y el ejercicio de los derechos comunes para la independencia. Prepara para la profesión, en la cual cada uno va a tener aptitudes, y comunica toda la instrucción compatible con la capacidad y el necesario desarrollo de los talentos del individuo. En este sentido es cuando autores como Dussel, Pinot, trabajan y plantean que la escuela es una invención de la modernidad, ¿sí? La escuela está pensada como sistema de instrucción en este momento. Hay un sistema que instruye, ¿no? Esto decimos siempre, instruye la escuela, instruye además en una organización de sistema y es pública porque instruye el Estado. Entonces él plantea en esta propuesta, en esta antología que presenta en este proyecto, la conformación de un sistema en el cual vamos a tener una escuela primaria, una escuela de segundo nivel, institutos, liceos y el Instituto Nacional de Ciencia y Arte. Lo dejo un ratito acá para que vean, ¿no? La escuela primaria o en la escuela primaria se enseña lo que es necesario para que cada individuo pueda conducirse por sí mismo y gozar de sus derechos. En la escuela secundaria o el segundo nivel es para aquellos que pueden prescindir más tiempo sin trabajar y en este segundo nivel se preparan los maestros de la escuela primaria. En los institutos se preparan para las funciones públicas. Son estudios de mayor profundidad y en donde se preparan a docentes para el primero y segundo nivel. En los liceos se forman los profesores en estudios de antigüedad. Son los alumnos de la patria. En estos liceos, cuando hablamos de los alumnos de la patria, este sistema de becas, es interesante porque en los liceos, para Condorcet, tenían que estar situados de manera que atraigan a jóvenes extranjeros. La ventaja que ello significaba no era poco importante, ya que los principios de igualdad y de libertad, la reputación que gana un pueblo con la afluencia de extranjeros que acuden en busca de cultura, los amigos de este pueblo se aseguran entre los jóvenes educados en su seno la inmensa ventaja de hacer su lengua más universal. La fraternidad que puede resultar entre las naciones hacen que ninguno de estos puntos de vista tan nobles puedan dejarse abandonados. Fíjense que lo que ellos querían en estos liceos con estos jóvenes que venían de otros lugares era que luego estos jóvenes llevaran los principios revolucionarios a sus estados, que todavía eran monárquicos, ¿no? Bien interesante era la propuesta que planteaba Condorcet para poder atraer a estos jóvenes. Y finalmente el Instituto, dice, Nacional de Ciencias y Arte,
que es una institución para vigilar y dirigir los establecimientos de instrucción, para ocuparse del perfeccionamiento de las ciencias y de las artes, para recoger, alentar, aplicar y extender los descubrimientos útiles. No se trata de la instrucción especial de los niños, ni siquiera de los hombres, sino de la instrucción de la generación entera, del perfeccionamiento general de la razón humana. No se trata de aumentar la ilustración de tal o cual individuo particular, ¿no? Sino es la masa entera de los conocimientos la que es necesaria enriquecer con nuevas verdades. Es el espíritu humano el que hay que preparar con nuevos medios para acelerar los progresos y multiplicar sus descubrimientos. Con esto queremos decir entonces que Condorcet, Condorcet es el que trabaja, el que plantea entonces el sistema de instrucción pública concentrado en el Estado, plantea la relación entre política y educación. La educación es una cuestión política, la educación es una cuestión del Estado, es una cosa del Estado. Plantea la instrucción pública universal de la educación, ¿sí? Que tiene que ser universal, completa, igual. Es la instrucción para educar al ciudadano, aquel que va a llevar los principios de la revolución, ¿sí? Dice así: la instrucción debe ser universal, es decir, extenderse a todos los ciudadanos. Debe ser repartida con toda la igualdad que permitan los límites necesarios del gasto, la distribución de los hombres sobre el territorio y el tiempo más o menos largo que los niños puedan consagrarla. Ella debe ser, en sus diversos grados, el abrazo al sistema entero de los conocimientos humanos y asegurar a los hombres en todas las edades de la vida la felicidad de conservar sus conocimientos o de adquirir otros nuevos. Entonces, ahí va después planteando cada uno de estas etapas, ¿sí? De cada uno de estos niveles, y va a finalizar en su escrito cuando habla de la función y los contenidos, sobre todo de los últimos dos niveles, donde dice que en este último grado de instrucción darán a los que aprovechen una superioridad real que la distribución de sus funciones de la sociedad hace inevitable. Pero es un motivo más para querer que esta superioridad sea la de la razón y de la verdadera luz, para procurar formar hombres instruidos y no hombres hábiles, para no olvidar, en fin, que los inconvenientes de esta superioridad se aminoran a medida que se comparte entre mayor número de individuos, que mientras más ilustrados son los que gozan, es menos peligrosa, y que entonces es el verdadero, el único remedio contra esta superioridad de destreza, que en vez de dar apoyo y guía a la ignorancia, es solo fecunda en medios para seducirla, ¿no? La relación entonces que se plantea en estos momentos entre la instrucción pública, la educación, el proyecto de Condorcet y la ilustración, y fundamentalmente la ilustración.